es una infección que afecta al endocardio en la capa interna del corazón que recubre la válvula y cavidades cardíacas. La válvula y cavidades cardíacas. Esta enfermedad es potencialmente mortal y se caracteriza por la colonización de las válvulas cardíacas o el endocardio por microorganismos patógenos, principalmente bacterias, que inician la formación de vegetaciones como acúmulos de fibrina, plaquetas y microorganismos en la superficie afectada. El desarrollo de la endocarditis requiere la presencia de bacteriemias, que son bacterias en el torrente sanguíneo, que puedan adherirse a las estructuras cardíacas, especialmente a válvulas previamente dañadas o en dispositivos cardíacos. La bacteriemia puede ser consecuencia de procedimientos médicos o dentales invasivos, infecciones no tratadas e incluso actividades cotidianas como el cepillado vigoroso en pacientes con una maladía local. Bueno, en cuanto a los microorganismos que están más frecuentemente implicados, los principales son los Streptococcus viridans con un 50% y Staphylococcus aureus con un 30%. Una pregunta, ¿podemos hacer preguntas ahí o esperamos al final? ¿Cómo te parece? Si quiere la señora. Sí, te vuelvo un momentito. Ah, no, ahí, quédese. Ya vieron microbiología, ¿no? Sí. ¿Salieron el semestre anterior? ¿O ya tiene la No, el semestre. Un año. Hace un año. Un año. Sí. Ya que ya se les olvidó lo que vieron. ¿Cuánto dura más o menos con conocimientos precisos? ¿Hay un año? Meses nada más. Un mes. Por ejemplo, eso que tú mencionas, ¿será que nosotros como odontólogos tendremos algún contacto con ellos usualmente? Sí. Exactamente. Por eso están referidos en la medicina bucal. Porque resulta que tú los puedes manipular incluso en algunos de los procedimientos que tú haces cotidianamente. Que hacen parte de la sola bacteriana de cavidad oral. Están incluso en la piel también. Muy bien. Sí. Bueno, en cuanto a la clasificación clínica, está la endocarditis infecciosa aguda y la endocarditis infecciosa subaguda. En la endocarditis infecciosa aguda ocurre una aparición súbita de síntomas graves como fiebre alta, escalofríos, taquicardia y fatiga extrema. Esta tiene una evolución rápida que puede conllevar insuficiencia cardíaca en días o semanas y está relacionada a Staphylococcus aureus. Y ocurre en pacientes, puede ocurrir tanto en válvulas sanas como protésicas e incluso puede ocurrir en corazones previamente sanos. En cuanto a la endocarditis infecciosa subaguda, tiene un curso insidioso y más lento y se presenta con síntomas vagos como malestar general, fiebre leve, sudoración nocturna, pérdida de peso, fatiga y dolor articular. Esta está relacionada a Streptococcus viridans y ocurre principalmente en pacientes con bultopatías previas o dispositivos cardíacos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, acá vemos, bueno, no es el mejor gráfico, pero es una válvula sana. Luego, para que se dé la endocarditis, debe ocurrir un daño en el revestimiento de la válvula. Al haber un daño en el revestimiento de la válvula, ocurre la agregación plaquetaria, que es cuando las plaquetas se adhieren al revestimiento dañado, y se inicia la formación de un pequeño coágulo, que es una respuesta normal del cuerpo ante un daño en este revestimiento, pero esto genera un ambiente propicio para que inicie la infección. Posteriormente, la fibrina, que es una proteína presente en el proceso de coagulación, se adhiere al agregado plaquetario formando una especie de matriz que le permite a las bacterias adherirse y, por decirlo así, protegerse del sistema inmune. Luego ocurre la colonización, que es cuando la bacteriemia se adhiere a la matriz que se formó en el agregado plaquetario. Luego ocurre la formación de masas infecciosas sobre el revestimiento dañado y finalmente ocurre la cicatrización, que se lleva un procedimiento adecuado, puede culminar con la cicatrización del tejido, pero generalmente quedan daños valvulares
enseguida, no hacerlo al final. ¿Quién tenía la cartelera del ASA, de la antiagregación, la general, del ASA ha sido servicio sanitario, alias ASAUI, alias Aspirinet, Va a ser anticoagulante. es un momento, ¿será que pega o no pega? ¿O encaja o no encaja? Me parece que encaja. Lo que había hecho que no permitiera la grabación. Bueno, compañeros allí. Ah, ok, ya entiendo. Sí, ahí se ve, ahí se ve. Bueno, la salicílico. Este es un fármaco derivado acetilado del ácido salicílico, perteneciente al grupo AINES, es decir, un antiinflamatorio no esteroideo, con propiedades antipiréticas, analgésicas y anticoagulantes. Su mecanismo de acción pues, es inhibir la enzima ciclooxigenasa 1 y 2, lo que hace que se evite de forma irreversible la producción de la síntesis de prostaglandinas, que son las encargadas de que las neuronas nos activen los sensores cuando hay dolor. También es responsable de la, como mencioné anterior, la acción antipirética, analgésica y antiinflamatoria. También inhibe la síntesis de prostaglandinas, pues de tromboxanos y prostaciclinas. Su metabolismo pues, es hepático. Primero se sintetiza en el intestino y luego en el hígado, y su eliminación es renal. Sus contraindicaciones pues, no deben ser utilizadas en pacientes con problemas de población debido a riesgos hemorrágicos, y tampoco en pacientes con úlceras estomacales, ya que estos también corren riesgo de hemorragia estomacal. Por ejemplo, usted, digamos que te incluiste en este espacio con respecto a lo que dice la compañera. Ahí, digamos, asociando, de pronto decir una cosa por ahí y otra por ahí, no está la relación, la asociación de lo que tú dices con lo que ella dijo ahí. ¿Puedes leer? Debido a que este es un medicamento que también se utiliza para personas con problemas cardiovasculares, y este es uno de Pero fíjate que en sí no es el problema, porque el problema es la endocarditis infecciosa, te das cuenta, y eso no es un antibiótico. A mí me parece que no es un antibiótico. Es decir, el problema de la endocarditis como tal es que listo, hay una inflamación, ya lo digo, del endocardio, habló de las válvulas cardíacas porque están en la parte interna, el endocardio. Pero ella dijo otra cosa donde se interviene, porque es que él no previene la infección, ya, él no previene la infección. Es lo que evita es algo con respecto al desarrollo de la enfermedad que la compañera ha mencionado allí. Recuérdame tu nombre. Davisa Esther. Mira, ahí tienen los pasos. Hay un paso en el cual el tuyo, tu droga, fantásticamente puede evitar para que de pronto contribuya a una mejor evolución de una enfermedad. Yo se lo dije en la propaganda, dice, tómense una asa y evite que uno de cada 3 infartos. ¿Sí no dice la propaganda? Un antiagregante, ¿cierto? ¿Y cuál de todos los componentes, porque tú dijiste prostaglandinas, dijiste varios, es el que está relacionado con esa antiagregación? las prostaglandinas. ¿Y qué otro? No hay otro. Prostaciclinas. ¿Y qué otro? No hay otro. Tromboxano también. Eso,
Claro, es como la canción, ¿se acuerdan? Ya va. Llegaste ahí. El trombosano que está directamente relacionado con la antiagregación. Claro, la persona viene y dice, hombre, como yo lo que quiero es que no se me forme un trombo. Y las plaquetas agregadas allá donde están, a mí me parecen parte esencial en la formación de dicho trombo. Entonces yo tomo un antiagregante para que ellas no se agreguen y no contribuyan a la formación de un trombo. Y no me bloquee la circulación y no me genere toda esa cantidad de cosas que dicen por ahí en las propagandas, infartos, ¿cierto? Trastornos cardiovasculares en general, incluso los hipertensos lo toman también. Trastornos de hemoglobina alta, como en los casos que tienen policitemia y demás. Está bien visto, muy bien, descansa. Buenos dibujos, muy buenos dibujos. Usted misma lo hizo, me imagino. Pero si hubieras dicho tú, te hubiera puesto buenos dibujos. Pues por la verdad se dan también con manifestaciones orales. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. La fibrina, te vuelvo un momentito. La fibrina, gracias a la compañera, ¿no?, que ha ayudado con todo de esto. Buena compañera. Hay fibrina también, ¿te das cuenta? Hay fibrina. Esa fibrina está en todas partes, no solo en ese coágulo cardiovascular. ¿Qué opinan? Por ejemplo, yo una vez hice una exodoncia, ¿cierto? Y un paciente vino y dijo eso. Doctor, ¿sabe qué? Yo creo que a mí se me infectó el lugar donde se hizo la extracción. Y yo salía como una babita amarilla y eso era pus. Y entonces, doctor, yo para evitar que esto se me siguiera avanzando, yo vine con una gasa y me limpié. Y mire, me quedó eso limpiecito, me quedó chévere. Hombre, sí, señor, hizo todo lo contrario a lo que debía hacer. ¿Cómo ha sido todo? Claro, porque esa babita amarilla, ustedes no se han hecho rasponazos nunca en la rodilla. No saben la babita amarilla. Claro, porque tiene que formular. Entonces la fibrina está ahí activa, una proteína. Y hace parte de la estructura y retención del coágulo también. Esta persona me hizo el favor de limpiarse. Ya, se lo limpió. Lo bueno es que era estudiante de odontología. Sí, eso era lo más bueno de todo el asunto. Entonces, ¿qué quiero? Que de las clases no solo salgan miradas, fotografías, grabaciones y demás, sino aprendizaje. Porque si no, no estamos haciendo nada. Nosotros ustedes creen, porque saben, sí. Trabajo en papel bond, todo el que usted esté sabiendo que le va a poner un papelzonazo para la próxima. Papel bond. Claro, le debe confesar y estar agrediendo pacientes. ¿Qué pasa si se le confesa un paciente en la cara? ¿Qué pienso? Bueno, ahora estoy yo haciendo exodosia. ¿Qué piensa él de mí? Nos vamos al lugar de él. ¿Qué piensa tú de mí? ¿Sí me va a decir? Es un doctor que tiene que ir fe. Estas cosas son con seriedad. Son con seriedad para que usted vea cómo, ¿cierto? Usted también como usted también, usted le ponga atención a lo que ven. ¿Quién de ustedes va con gorra a matrimonios? Pregunto, ¿quién va con gorra a matrimonios? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué no van con gorra a matrimonios? ¿Por qué diría que una gorra a matrimonios? La pinta y todo y gorrita. Porque va muy elegante, ¿cierto? ¿Por qué no va con gorra a matrimonios? Muy normal, ¿en serio? O sea, que usted se pone gorra en una casa. No, no es serio. ¿Te la va a quitar o papel? Pero quisiera un papel bond, ni siquiera podamos ver muchachos a 5 metros. La compañera me va a hacer un papel bond de coagulación después de una exodosia, que lo va a explicar detalladamente. ¿Cómo es el proceso de coagulación después de qué?
sacamos una muelita. Y el compañero, ya te voy a decir, estate atento que en el transcurso de la clase te voy a decir, ya me meterán ideas, me dieron muchas ideas. He estado charlando con este profesor que tiene muchas ideas, ¿cómo se llama? Que inventa mucho, que le dio a ustedes ya un bajito, gruesito, biología. ¿Qué es lo que es la bioquímica? Eso. Y microbiología. Usted me ha dado un par de ideas. Sigamos, que vamos muy bien. Excelente. Bueno, en cuanto a las manifestaciones orales, encontramos patéticas en el paladar blanco, que son estas manchas rojizas que pueden aparecer debido a hemorragias capilares causadas por microembolos sépticos que afectan al pulmón. Esta es una de las manifestaciones más comunes presentes en pacientes con endocarditis. También están las lesiones hemorrágicas en la mucosa oral, que se presentan como manchas purpúricas o equimosis, que están asociadas a fenómenos como la vasculitis y trombocitopenia secundaria a la infección. Este no es tan común, pero en algunos casos pueden aparecer úlceras, que son consecuencias de un proceso de embolización séptica o de una respuesta inflamatoria sistémica. Y este tampoco es tan común, es más común encontrarlo en los manos y pies, pero en algunos casos se puede encontrar en la cavidad oral. ¿Cuáles son? Los nódulos de Ohlen. Ok. Entonces, eso que ella muestra es cierto. Pero los petequias, claro, siempre están en los hipertensos, ¿sí? Por lo general, y en los que tienen algún trastorno cardiovascular. Es una petequia, está definido en los libros de semiología como una lesión que no excede la cabeza de una alfiler en medida, muy pequeña. Entonces, que alguien que le vea algo de más de 2 o de 3 milímetros de algo, no puede decir, es una petequia, no, porque es algo que llaman puntiforme, como la cabeza de una alfiler, o sea, pequeñito, ultra pequeñito, y por lo general le gusta parar. Las lesiones hemorrágicas como la equimosis también es cierto, aparecen mucho. Se habla de vasculitis cuando es inflamación vascular en la zona, ¿no? Y las úlceras que pueden variar, esas sí tienen muchos sitios de aparición y son también muy variables, no en todos los casos se ven al igual que los nódulos. Muy bien. Bueno, en cuanto al tratamiento oncológico y los fármacos, se realiza una profilaxis antibiótica que consiste en la administración de antibióticos. Principalmente se utilizan las penicilinas, especialmente la amoxicilina, y de acuerdo a la pauta estándar en adultos se utiliza amoxicilina 2 gramos vía oral o intravenosa. Si el paciente es alérgico a la amoxicilina, se utiliza clindamicina 600 miligramos vía oral, acitromicina 500 gramos vía oral o claritromicina 500 miligramos vía oral. Ahora, si el paciente es intolerante oral, se utiliza ampicilina 600 miligramos intramuscular o intravenoso o cefazolina 1 miligramo intramuscular o intravenoso. Ahora, yo te envío un fármaco. Uno, ¿verdad? ¿Cómo le fue? ¿Con quién la vieron? Sana también lo pueden mejor. Porque él domina mucho la fármaca. Él hace unas explicaciones que yo cuando estudiaba nunca podía entender. Las explicaciones del profesor son muy amplias. No, pero nunca podía entender porque no explicaba a mis profesores antes, no nos daban, digamos, una explicación que era sencilla y se quedaba uno sin saber la historia. Nadie se cuenta la historia. ¿Sí me entiendes? El porqué de las cosas. Resulta que tú tienes que hacer una profilaxis, pero hay estudiantes que me han preguntado y le preguntan a otros profesores. Profe, venga acá, pero si yo quiero, por ejemplo, darle la amoxicilina, ¿cierto? 2 gramos, pero quiero de ahí enseguida dejarle la misma fórmula que uno le manda usualmente, que es 1 cada 8 horas por 7 días. ¿Eso estará bien o estará mal? ¿Lo debo hacer o no lo debo hacer? Si no lo hago, ¿está en riesgo el paciente de algo o pasaría algo? ¿Tú qué opinas? Que alguien te diga, bueno, que si lo dejas seguir con el tratamiento por una semana. Pues yo creería que no pasa nada, porque usualmente cuando yo veo que hacen alguna exodoncia o algún procedimiento, dejan el tratamiento a amoxicilina por una semana. Cada 8 horas por 7 días, ¿cierto? Entonces, creería que pasa. No, es que al final no pasa nada.
Pero entonces, ¿qué ocurre? Que entonces los libros están de más en decir profilaxis. ¿Sí me entienden? Porque profilaxis es profilaxis y tratamiento es tratamiento. Entonces tú tienes que definir qué es lo que vas a mandar. Si tú mandas algo que comienza con profilaxis y termina en tratamiento, quiere decir que no confías en lo que eso puede ser como profilaxis. En que estás desconfiado diciendo, uy, nos quedamos una hora antes y chao y más nada. ¿Cómo así? Pero si esta persona dijo que le había dado una vez endocarditis, ¿cómo se me va a ir así en blanco? ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué eventos harían que yo o cualquiera de tus compañeros sea desconfiado para una droga? Eventos previos que tú hayas podido detectar en una historia clínica, o sea, charlando con el paciente. No sé, que resulta alérgico. Uno, sí que resulta alérgico. Dos, el más común de todos. Mal uso a los antibióticos. Tú no has escuchado gente que dice, tengo una cosquillita en la garganta, me tomé mi amoxicilina y se me quitó. Esa historia yo la he escuchado. Muy seguidamente la he escuchado, ¿es cierto? No la he escuchado. Caramba, qué infancia he tenido. Es que no la he escuchado, qué infancia tú. Eso dice la gente a veces, no dicen las tías, las abuelas, híjame, tómate esta. Hay algunos que dicen, tómate un diclosil. Mira, tómate una diclosacilina. Y ya se te quita una. Y resulta que el tratamiento dice tabletas de 500 miligramos, una cada 8 horas por 7 días. Ese es el esquema usual, regular, correcto, que es el de cobertura. Si esta persona en historia clínica te dijo, pues doctora, yo sí me he tomado una que otra por ahí, la verdad es que no soy alérgica, pero me he tomado una que otra cuando me da gripita, cuando me siento rasquillita, yo sufro de las amígdalas y me tomo una de vez en cuando. Él es un paciente para desconfiar. ¿Por qué? Porque es candidato para una resistencia bacteriana. Claro, estás engordando a la bacteria si le das amoxi porque ella ha venido haciendo un mal uso regular de los antibióticos. Ahí sí tienes toda la razón en desconfiar. Ay, no, ¿cómo lo va a mandar eso? Me va a hacer resistencia. Las bacterias se burlan de mí ahí en mi cara. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Desechar la opción desconfiable, de poca confianza por mal uso y pasar a la siguiente opción. Mira que tú tienes varias allí. ¿De qué otra cosa dependería el que tú selecciones uno de esa lista, además de lo que te acabo de decir y lo que tú me acabas de decir? Es decir, además de alergia y mal uso con posible resistencia bacteriana, ¿qué otro factor podría ser que nos inclinemos por uno o que lo descartemos? ¿Qué te ocurriría? Piénsalo bien, piénsalo bien. Los efectos secundarios. Si tú sabes que una droga, una persona ya te ha contado, uy, doctor, me da dolor de estómago, me hincha, yo sufro de colon, me pone esto, lo otro, no es un motivo como para decir, espérate, a mi selecciono esta otra que tendría menos efectos. Por ejemplo, la clindamicina se caracteriza por algo que se llama colitis pseudomembranosa. Si alguien que hoy en día es una enfermedad de moda, el C6, ¿cierto? ¿Sabe cuál es el C6? Síndrome de colon irritable o síndrome de intestino irritable, SII. Le vas a dar clindamicina y matarlo siempre. Ya sabes que sufre el colon y lo vas a atacar con clinda. Ay, es que estoy atacando la bacteria, sí, pero también lo estás atacando a él. El fundamento, y ustedes lo saben por fármaco, es de que la droga tenga el menor de los efectos adversos con la persona que usted la está aplicando, con la menor dosis posible. Acuérdense de eso, es personal. Entonces, si tú sabes que la clindamicina es una de tus opciones y sabes que el paciente tiene antecedentes de colon, intestino irritable, enseguida le vas poniendo la cruz, no, tampoco va con clindamicina, entonces te inclinas por otra droga. Otro aspecto que te ayuda a seleccionar la droga, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Los antecedentes. ¿Cuáles antecedentes?
pusiste una lista de bacterias al principio, la microbiología, ¿cierto? Lo que tú quieres atacar, qué tan específico es el fármaco que tú vas a mandar, ¿cierto? Con respecto a lo que tú quieres atacar en cavidad oral. Por ejemplo, tú vas a hacer un drenaje sin acceso y vas a hacer profilaxis antibiótica. No va a ser lo mismo que si vas a hacer, por ejemplo, una profilaxis para alguien que le vas a quitar una lesión periapical. No va a ser lo mismo para que le vas a hacer un tratamiento de conducto. No va a ser lo mismo para que tiene unas exodoncias con una movilidad grado rumba porque tiene enfermedad periodontal avanzada. ¿Sí me van a entender? Entonces hay especificidad. Hay algunos que tienen, por eso ustedes enseñaron en micro que hay unos que tienen preferencia por gran positivo, gran negativo, amplio espectro. No aprendieron eso lo dijeron en párrafo. Claro. Esa era la bendita utilidad, perdón, de micro. Te lo enseñaron así en micro, ¿no? Es que falta un poquito de correlación. Entonces, ¿qué me toca a mí en esta cátedra? Hacer el trabajo sucio. Quedar como el malo de la película porque exijo esa correlación. Porque es que el estudiante cree que cuando salta de aquí va a ver esto en otro semestre. Y resulta que no lo va a ver más. En los otros semestres no dan nada más de esto. Atienda paciente, atienda paciente, atienda paciente, atienda paciente. Y entonces ya dependerá de usted si revisa en cada caso. Usted mira todas las opciones que estoy dando. ¿Cuándo se puso de moda la citromicina? ¿Cuándo se puso de moda la citromicina? Con el COVID, acuérdense, es un medio de asociación que sirve para saber que si estás ante una infección de senos paranasales, la citromicina tiene un buen efecto, porque tiene un buen efecto en la vía respiratoria alta. Ahí está. ¿Será que nosotros trabajaremos cerquita de la vía respiratoria alta? Pero por supuesto, ustedes van a extraer dientes que cuando los quiten van a ver una burbujita de aire y van a decir, ay, me comuniqué con el seno maxilar. Ay, le va a dar sinusitis, señora. Eso va a pasar, esa no es la vía respiratoria alta. Entonces allí tienes la citromicina. ¿Te das cuenta, no? Es importante esa asociación. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Y bueno, como conclusión, la endocarditis sigue siendo una de las infecciones más graves, con alta morbilidad y mortalidad, si no se diagnostica y se trata a tiempo. Las manifestaciones orales, que mencioné como los nódulos de Ohner y las petequias, desempeñan un papel crucial al momento de identificar la infección y es importante estar atentos ante cualquier alteración que podamos encontrar en la cavidad oral para que la infección pueda ser tratada a tiempo y en curso. Muy bien. Entonces, ¿en qué casos podemos hacer profilaxis? Por ejemplo, todo el que venga y diga, a mí me dio una vez endocarditis, profilaxis o no profilaxis. Pues de acuerdo a lo que digo, se mandaría el tratamiento. Pero se puede hacer profilaxis. Primer caso en el que decidimos hacer profilaxis, usted va a hacer una amalgama. ¿Qué? No es que no vas a hacerle gran cosa, una amalgama, una resina, un tratamiento de conducto allí de luz central. Y nada más porque te diga, sí, a mí una vez me dio endocarditis, que es candidato para profilaxis. Ese es el primero, el number one, que antes le haya dado endocarditis. ¿Cuál sería el segundo candidato para hacer profilaxis? ¿Leíste algo de pronto sobre prótesis valvulares o válvulas cardíacas protésicas? Bueno, revíselo. Válvulas cardíacas protésicas. La persona que dice, yo tengo una válvula cardíaca protésica, porque la mía se me dañó por cuenta de la endocarditis. Mira que tú al principio lo dijiste que en las válvulas se formaban unos cúmulos que parecían vegetaciones, que estaban formados por plaquetas, fibrina, o sea, toda una cantidad de elementos englobando o encapsulando al agente causal, ¿no? Al agente infeccioso allí, porque el organismo va a defenderte y él lo encapsula. Lo que pasa es que en su defensa también sale afectado, ¿cierto? El hospedero, el huésped. Entonces, míralo, tú dices, bueno, ¿cómo no mandarle
profilaxis antibiótica a alguien que tiene una válvula cardíaca protésica, siendo que esta persona fue intervenido quirúrgicamente por algún antecedente cardiovascular, que pudo ser del tipo endocarditis bacteriana o endocarditis infecciosa. Entonces, ese es el segundo candidato, el que tiene prótesis valvulares. ¿Cuál sería el tercer candidato? El que tiene cardiopatías asociadas. ¿Ya? Bueno, yo soy hipertenso y también me dio endocarditis. Hay una enfermedad que está asociada con endocarditis bacteriana, no sé si la leíste, se llama fiebre reumática. Pacientes que refieran fiebres reumáticas también. ¿Qué es fiebre reumática? ¿Qué datos? Si te demora un minuto para ver cómo. Fiebre reumática. ¿Qué es fiebre reumática? Una enfermedad que puede aparecer como consecuencia de una faringitis Tóxica. Ajá. una fiebre escarlata marrón. Ajá. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las manifestaciones? Ojo que puede ser una faringitis, es cierto. Se puede producir cuando la infección de garganta por estos rocosos, la escarlatina y el infetti no se tratan adecuadamente. Exacto. Entonces, esa fiebre reumática afecta a las articulaciones. Ustedes no han oído hablar de los viejitos que tengo reumatismo. Exactamente, es porque se afectan las articulaciones. Es un proceso infeccioso que va de la faringe, ¿sí? Y se disemina. Tú hablaste ahorita de bacteriemia. Claro. ¿Qué podría producir una bacteriemia? ¿A qué le suena bacteriemia los presentes? ¿A qué le suena bacteriemia? Ahí la palabra. Ah, bacteria. ¿Pero por qué? ¿Dónde? Porque él dijo bacteria, o sea, ya yo le conté bien. Bacteriemia. ¿A qué le suena bacteriemia? ¿A qué le suena anemia? Entonces, logenia, ¿a qué le suena logenia? ¿A qué le suena logenia? Sangre. Si yo digo bacteriemia, entonces ¿qué será? Bacteriemia en sangre. De una faringitis puede haber bacteriemia. Es más, le voy a decir lo que decían los autores de la vieja escuela. Decían, una persona mascando así, mascando chicle puede generar una bacteriemia. ¿Por qué será? Porque alguien que masca chicle puede haber bacteriemia. No habrá posibilidad de que alguien que masque chicle se muerda la mucosa. Yo diría que las posibilidades no están muy bajas. Y se da y rompe la mucosa. ¿Qué se necesita para la bacteriemia? Una puerta de entrada. Las bacterias están allí, ¿cierto? En boca, paseándose de un lado al otro. Usted no las puede ver, pero seguro ustedes en micro les enseñaron a hacer un cultivo. Y habían. Lo que pasa es que se necesita una coloración, una tinción o un medio de cultivo. Pero ahí estaban. Luego ahí están. Yo no las veo, pero sé que están allí. Hay una puerta de entrada, ellas entran. Ellas caben por un orificio de 1 milímetro. Usted se lo haga con la cúspide de un canino. Y cabe toda la patota por ahí. ¿Cierto? Por el tamaño de ella, cabe toda la patota, cae por ahí. Y empiezan a viajar por el torrente circulatorio. Dicen algunos, dice un estudio acerca de muchachos de el uso del piercing en la lengua asociado a traumatismos en cavidad oral. Y he encontrado que efectivamente hay traumatismo en cavidad oral por el uso del piercing en la lengua, porque es que el que habla no se da cuenta que la lengua golpea toda la superficie de cavidad oral. Y si usted le pone el piercing, que es una extensión, ¿cierto? ¿Será que no golpeará más? A mí que sí golpea más, el estudio lo dio positivo. Y encontramos en los pacientes unas lineecitas de fractura en los dientes y encontramos mordiscos. Sumado a esto viene el procedimiento para colocar el piercing. ¿Dónde te lo hiciste? No, doctor, ese es un lugar donde es limpio. Ok, o sea que esta persona organiza la mesa así como la organizo yo en anestesia. No, tampoco, pero son limpios. Ok, son limpios. Entonces, tenemos ahí un caso, miren, un caso de traumatismo por el uso del piercing.
Entonces, si tienes un paciente con uso de piercing que tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, la profilaxis va porque va. Sí. Claro. Porque hay bacteriemia. Ahora, todos tenemos bacteriemia, sí. Cada vez que nos traumatizamos hay una mordidita, cualquier cosa, hay bacteriemia, entran las bacterias. Entonces, tú me preguntas, profe, ¿por qué todos no evolucionamos a endocarditis? Yo te respondo, tenemos un sistema de defensa óptimo que se encarga del balance, de eliminar esos agentes causales. Siempre hay un equilibrio. Como la presión arterial, la presión se nos sube y tenemos unos vasodilatadores internos que enseguida compensan la actividad. El organismo es así, es un sistema regulador de todo. Inmunológicamente no es la excepción, también hay un control bacteriano. Simplemente que cuando la carga bacteriana viral supera al sistema de defensa, entonces ya vienen manifestaciones clínicas. Entonces, cuando ya requiere de hospitalización, de manifestaciones clínicas, ya no se llama bacteriemia, tiene otro nombre. Se llama septicemia o sepsis. ¿La han oído? Bueno, ya la escucharon. Septicemia. Busquen septicemia rápidamente. Es con C. Otra cosa que como el que nos decía al primer día, un detallito es que hago planas, oyeron, me gusta hacer bastantes planas, sobre todo si hay errores ortográficos. La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual y protégete. Y estoy viendo que no estoy viendo muchas libretas de medicina oral, eso es preocupante. Eso equivale a muchos papel bond para la próxima. Ya encontraron septicemia. ¿Qué es septicemia? ¿Quién la entendió así? Sep con esto y con sep. ¿Qué es septicemia? ¿Qué es septicemia? No, su compañera no lo conoce. No se lo conoce. Vean, fuertemente. Exactamente, lesión en órganos, ¿cierto? Respuesta brusca, manifestaciones clínicas, hospitalización, eso es lo que se produce. Mientras que una simple bacteriemia, ¿qué es? Bacterias en la sangre, que pueden ser manejadas por el mismo sistema nuestro. ¿Ok? ¿Buscó? No, te estoy dando video. ¿Está grabando video? ¿Pidió permiso? No pidió permiso para grabar video. No hagan eso, pidan permiso. Eso lo pueden grabar, ¿cierto? ¿Qué tal yo empezaron a grabar ustedes ahora? Ahora, la compañera le dio permiso. Mira lo que dijo, claro, ya que, claro que va a decir, ya que profesor, ya estoy ya ahí metida en el lío. ¿Qué puedo hacer? Este muchacho, pidan permiso, no pelean con nadie les va a decir que no, pero es más legal. Es formal, es respetuoso. El respeto, a pesar de los pantalones y de las redes sociales, no ha pasado de moda. Ese nunca pasa de moda, miren ustedes. El respeto no ha pasado de moda. Bien, entonces tenemos una endocarditis bien explicada por la compañera. En realidad, en síntesis, es lo que ella dice. Un proceso que es un proceso inflamatorio, que tiene una etiología bacteriana. Pero yo les voy a decir otro dato, puede tener una etiología viral también y puede tener una etiología fúngica. ¿Qué significa fúngica? ¿Quién se ganó el bon por allá adelante? Eso. Entonces, fúngicos son hongos, o sea que la pueden causar hongos y bacterias. Según el agente causal, ella la puso muy bien porque ella la puso en general, endocarditis infecciosa general, pero puede ser endocarditis bacteriana, endocarditis viral o endocarditis fúngica, según el agente causal. Quiere decir que aquí dimos pautas solo para el manejo bacteriano, ¿sí? La infección por bacterias que tú mencionaste. ¿Qué pasaría en caso de ser viral? Tú mencionaste la fiebre.
Cuando puedan, busquen la definición de fiebre. Cuando hay fiebre, ¿qué hay? Tenemos una agresión. Eso es lo que tenemos. El organismo está respondiendo ante un agente agresor. Hay fiebres que no se sabe, se le llaman de origen desconocido. Toca hacer estudios para indagar qué ocurre, pero hay un agresor siempre que usted tiene fiebre. ¿Eso qué quiere decir? Que no se debe atender ningún paciente que ingrese a consulta con fiebre. ¿Se dan cuenta? Llega el paciente con fiebre y doctor, porque tengo una fiebrecita, sáqueme ligero esta cordal. ¿Cierto? Ahí está. Entonces usted llega desde que es el experto. Y ¿qué pasa cuando usted entra la aguja en la mucosa del paciente que tiene el proceso infeccioso? Ahí inmediatamente viene la diseminación. No puede viajar con la aguja todo lo que está en cavidad oral adentro. Estaba quietico ahí y usted lo puso a viajar por necio o ignorancia incluso. Entonces, tener en cuenta ese aspecto. Si se dan cuenta, ustedes vieron virus en micro y se dieron cuenta que ellos tienen su periodo de latencia, de incubación, si es un curso o proceso que no se debe interrumpir y que solo se le da un manejo. Ustedes aprendieron seguro algo del virus del herpes. Y entonces aprendieron que hay unas drogas que regulan un poco la replicación y la sintomatología, pero que no lo arrancan. Todavía no ha aparecido el aciclovir mágico que usted se lo dé al paciente. Ay, mire, ya desapareció. No, hay un proceso, ¿sí? Por eso ustedes ven que a las personas, ¿qué le aparece al que tiene un herpes? ¿Nunca he visto un herpes? ¿Cómo? Mira esta pregunta más fácil. ¿Cómo se le llama al herpes? Criolamente, No, pensé que estaba preguntando. Fueguito. Señor, tiene un fueguito. ¿Dónde tengo fueguito? Fuego labial es una expresión. ¿Por qué le llaman fuego labial? Porque hay calor en la zona. Está asociado a trastornos de estrés y ansiedad. Entonces el sistema inmune y ataca. ¿Y qué pasa con el virus? El virus le encanta supuestamente vivir en los nervios. Parece ser que estar en el nervio allí es lo que él le encanta y por eso se manifiesta. Ahí tenemos un virus. Paciente con virus del herpes, yo considero que no se debe atender. Ojo, no se debe atender para exodoncia, ¿no? No es que no le vaya a atender para el herpes, sí, pero no hacerle otra cosa porque estamos hablando de una endocarditis que puede ser viral. Puede usted a viajar el virus del herpes vía hematógena, o sea, a través de la sangre, mientras puede producir manifestación. Viene la señora con la prótesis para cambiársela aquí con ustedes, aquí hace prótesis totales. Y la señora tiene una prótesis total bimaxilar, es decir, arriba y abajo tiene prótesis en ambas arcadas. Y entonces usted va a retirar esas prótesis y ese paladar lo tiene como un rojo, ¿cierto? Pero rojo, de donde más rojo no puede ser. Y entonces la señora, usted le pregunta, ándale, lava la prótesis. Claro, yo la lavo, yo la recreo con fa. Así dice. O si no, hay otras que son más sofisticadas y dicen, no, yo más bien la recreo con la hielo. Y entonces la señora usted le dice, no se la quita ni para dormir. No, a mí me da pena que me hagan sin dientes. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene todo el tiempo humedad allí. ¿Qué no hay saliva allí? Hay saliva allí, hay humedad. ¿Qué microorganismos les encanta la humedad? Los hongos. Claro, los hongos. El hongo es característico donde hay humedad. Entonces, esta señora, usted le puede hacer un cultivo allí y va a detectar hongos. Ustedes escucharon hablar de las hifas en micro. No hablaron de hongos en micro. Tuvieron que haber hablado, sino que pasó un año y ya se les olvidó. Mucha gente se les ha olvidado. Micro, biología, introducción a la carrera. No recuerdan la introducción. Ya, por eso se les ha olvidado. De esta persona, tú no puedes, por ejemplo, resulta que ahí donde tiene la prótesis viene y el paladar viene así, y tiene esa bolita y sí, y te la mandó el rehabilitador. Doctora, necesito que me le quite esa bolita porque a dónde pongo la prótesis nueva allí.
y esa señora tiene esa prótesis en mal estado por esa bolita, entonces vas tú a operarla ese día a la bolita y vas a colocarle ahí la inyección en el conducto nasopalatino. ¿Qué vas a poner a viajar? Al hongo, al conducto nasopalatino, porque el hongo es un habitante de la flora bacteriana normal, eso lo viene en el micro. No hay cándida en la boca, está cándida. Lo que pasa es que ustedes son inmunocompetentes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no cursan con ninguna enfermedad ni ninguna alteración inmunológica que haga que cándida lo venza. Pero ¿qué pasa con el que está recibiendo quimio y radioterapia? Hay otra cosa allí. Ya tiene una afección inmunológica. ¿Qué pasa con el VIH positivo? Hay una afección inmunológica. ¿Qué pasa con el que consume corticoides? Tiene una afección inmunológica, está inmunosuprimido y no puede responder, y entonces los procesos infecciosos avanzan de una manera tremenda. ¿Ok? Importante, tenemos 3 etiologías de candidiasis, 3 agentes. El manejo en general de una endocarditis es el que ya presentó la profilaxis antibiótica. Previo manejo de la tensión arterial, previa historia clínica, sí, pero llegar a profilaxis antibiótica, básicamente. Profe, y el de hongos, le mandamos antimicóticos que van a ver en fármacos. Ustedes van a ver los azoles, el ketoconazol, el fluconazol, eso lo van a ver. ¿Y qué hacemos con el del virus? Ese se puede manejar, ¿cierto? Con antivirales, pero hay que esperar que siga un curso. Profesor, pero el paciente está muriéndose del dolor, manéjelo con analgésicos. Que para eso no existe el acetaminofén o el Dolex de 500 miligramos. Manéjelo con analgésicos. No, que como él se quejaba y lloraba, yo pues le saqué la muela. No, ojo con eso. Entonces, tener en cuenta qué procedimientos se deben hacer para intervenir al paciente en ese momento. Y luego tenemos unas indicaciones que hablamos, ¿no? En realidad, básicamente tener en cuenta que cada vez que usted hace la historia clínica, que es la conclusión, lo que dices tú, y el paciente refiere a algún antecedente cardiovascular, debe tener en cuenta qué tipo de antecedentes es para implementar una profilaxis antibiótica. Eso es historia clínica básica, que la vamos a hacer aquí en semiología. De tener en cuenta antecedentes, qué tipo de enfermedad es cardiovascular, porque si él te dice, doctora, soy hipertenso, yo manejo una presión de 130/90, bueno, profilaxis antibiótica, ¿por qué? O como dice el meme, ¿cierto? ¿A son de qué? Le mandas profilaxis a alguien que lo que es hipertenso no tiene ninguna lesión o daño valvular, no tiene ninguna cardiopatía que afecte, ¿sí?, las válvulas cardíacas como tal. Entonces pueden manejarlo de esa manera. Muy bien, excelente. Pueden cambiar. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Y Judith termina en H. ¿Qué H? O sea, Judith. Muy bien. Judith, tus dos apellidos tienen H. O sea, uno porque aquí lo dice así, pero eso en otro. Judith Mendoza, es una planta de insuficiencia respirativa. Incluso, bueno, sabemos que la insuficiencia cardíaca es cuando es la incapacidad de corazón, pero cuando es enfermedad congestiva, pues por el de sangre, acumulación en la válvula cardíaca, producción de sangre. Bueno, en características clínicas tenemos la disnea, dificultad para respirar. Se puede dar la disnea ortopenia, que sería el paciente cuando está acostado tendrá dificultad para respirar. También tenemos una disnea parasital rotunda, dificultad para respirar en las noches. Tenemos la tos persistente, una tos fuerte, seca, tenemos un efecto espumoso rosado. Eso puede también ser síntoma de un edema pulmonar o congestión pulmonar. En los edemas tenemos edemas periféricos y en casos graves tenemos edemas abdominales y edemas generalizados. Tenemos fatiga y debilidad debido a la disminución cardíaca y el esfuerzo que hace el corazón para intentar bombear más fuerte, gracias al sistema nervioso simpático. En signos clínicos tenemos la hipotensión sistólica por reducción de No
todo está bien, sí. Esa pequeña encuesta. Tenemos la disposición sistólica polar del cardíaco, aumenta la presión diastólica debido a la mayor resistencia cardiovascular que procede, pulsión y disminución del llenado. Tenemos la cardiomegalia, acrecimiento del corazón gracias a la hipertrofia que está haciendo el corazón. Edemas pulmonares como la poliomielitis pulmonar, distinción y impulso nular, signos de la congestión venosa. Hepatomegalia, que sería agrandamiento del hígado, y la esplenomegalia, edemas en los brazos. Indicativas de lesión cardíaca derecha, más grande también lo explico. Extremidades frías, morada, por la muy poca oxigenación que está en el vaso. Habla muy rápido, que tal vez suave. Tienes tiempo, devuélvete otra vez. Al principio. ¿Qué es la ICC? Vamos a conocerla así porque algunos libros la ven. ¿Qué es? ¿O cuál es la definición? Incapacidad del corazón para proporcionar el pulso cardíaco suficiente. O sea que él para bombear es insuficiente. Requiere una bomba al final. Al final es una bomba, puede Exacto. ser una diástole y una sístole. Correcto. Yo diría que es una sístole y una diástole. Para ir en orden, ¿no? Acuérdense que yo primero bombea, ¿cierto? Y después lleno. Bombea, y después lleno. Ahí está. Fisiología básica. Entonces, resulta que él es incapaz. Así como las motobombas, si lo hacemos asociado, pues imagina que en la casa hay una motobomba y yo siento que no está subiendo agua suficiente. El chorrito es muy chiquito, ahí en el tanque se siente que no cae mucho, esa motobomba tiene insuficiencia, es incapaz de bombear, ¿cierto? El volumen requerido en un minuto, ya le metimos tiempo y le metimos una medida de volumen, ¿sí? La fracción de eyección que él bombea regular y usualmente con normalidad, en el caso de insuficiencia no lo puede hacer, ¿cierto? Se está quedando corto. Muy bien. ¿Qué más hay allí? La palabra congestión, porque algunos libros solamente colocan insuficiencia cardíaca y otros insuficiencia cardíaca congestiva. Correcto. Y entonces, ¿cómo siga? Allí tú lo defines. En términos médicos. Ajá. ¿Qué es? Que describe una condición que hay una acumulación excesiva de líquidos, puede ser por el corazón o pulmones o otros tejidos también se pueden. Exactamente. Claro, pero es ilógico, es de lógica. ¿Cuándo está uno congestionado? Bueno, cierto. Cuando ustedes tienen una gripa y estás congestionado, pues estás congestionada, tienes musiquita. Claro, tienes musiquita. Tienes allí una secreción que te está impidiendo la circulación, en este caso, de aire. Estamos comparando y estamos bien. ¿Okay? Congestiva. Entonces ya hay una insuficiencia para la fracción de eyección, para el bombeo, y tenemos asociado una congestión, un volumen líquido que también pues, dificulta esa facilidad en el bombeo. Muy bien. Continúa, excelente. Esto está bien hasta que ahí quedaron claritos. No, esa está buena. ¿Qué hay ahí? Tenemos la disnea, que reparte dificultad para respirar. Correcto. Mira lo que dice allá, eso es importante. Disnea de esfuerzo. Porque disnea solita es la dificultad para respirar. Una persona tiene dificultad por diferentes motivos. Pero acá aclara que es cuando hace un esfuerzo, ¿cierto? Cuando hace un ejercicio X. Me estoy hablando. Caramba, doctor, ese consultorio suyo está muy alto y no hay ascensor. Me vengo ahogando. Hay que diferenciar cuando hay un trastorno cardiovascular o cuando son simples limitaciones físicas de la persona, ya sea por la edad o en algún otro estado sistémico, que es importante. Listo. Ortopnea, ¿qué es eso? Ortopnea es el paciente cuando está acostado. Ajá. ¿Y qué le pasa ahí? También tendrá dificultad. Entonces, dificultad para respirar, pero cuando hay una posición acostada. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo trabajamos usualmente los odontólogos con los pacientes? Como semi-acostados, ¿cierto? Pero algunos
sea, pero fíjate que hay algunos, te voy a mostrar algunos casos, y yo puedo tomar fotos en la clínica, hay gente con una mosca maduradora. Entonces, que por lo menos es precisamente horizontal, corto es recto, ¿sí? Rectecito, cortadito, y la persona se está orando. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en tu protocolo de manejo o de atención debes incluir, además de todo lo que hablamos, ¿cierto? Historia clínica, toma de la presión, incluir, adaptar la unidad a este tipo de antecedentes. ¿Qué es disnea paroxística nocturna? ¿Qué es paroxismo? Porque cuando yo digo una palabra, antes de que yo mande, muchachos, que ustedes deben estar en el Google con el buscador, en el pene, que es mandado, ¿cierto? ¿Ya? Pero eso es como algo que No hay como, eso es como así del paciente, señor. O sea, usted no es como seguramente en salud. Señor, yo creo que usted de pronto va a salir bien de respuesta. Yo creo que no va a salir algo. en un término médico que se refiere a un episodio que aparece de forma repentina y alcanza su máximo rápidamente. Paroxismos son episodios, aparecen de pronto y luego el mismo se van agravando. Ya, a eso se refiere la disnea paroxística. Y se va agravando y se va agravando la dificultad respiratoria por la noche. ¿Sí? Tos persistente. Seca o productiva, ¿cierto? Y puede ser por puntos espumosos. Exacto. ¿Qué es un esputo espumoso? Hay que hablarle al paciente, porque si uno no le aclara, los pacientes creen que son groserías. Claro, tú le dices, señor, usted es puta. O peor, señor, usted es puta. No. Su tos es productiva con flema. Correcto. Muy bien. Edema, hinchazón, inflamación, cuando algo está hinchado o inflamado y hay cúmulo de líquidos allí en la zona. Ahí está edematizado, como dicen allí. Muy bien. Fatiga y debilidad. Esto es como el corazón no puede bombear por sí solo. El sistema nervioso simpático intenta hacer más esfuerzo. Correcto, eso es correcto. Muy bien. Y mira la perfusión también, la perfusión se ve afectada. Claro, si la bomba no bombea lo suficiente, ¿cómo queda la llegada de nutrientes, oxígeno y demás cosas a las células? También se queda corta. No llega en su totalidad de manera oportuna. Muy bien, sí. Tenemos las hipotensión psicológica por la presión del gasto cardíaco. Tenemos aumento de la presión diastólica debido a mayor resistencia cardiovascular. Correcto. Ahí sí, mira, la sístole, ya ves, hay hipotensión, ¿te das cuenta? Por reducción del gasto cardíaco. Entonces le ponen lógica ahí, el mismo ahorita, sístole, ¿cierto? Y diástole elevado. Exacto. Entonces la sístole, la primera, se encuentra un poco baja, hay una hipotensión, una leve baja de la presión. Pero la otra, la que ya se han oído, la baja, cuando le toman la presión, ahí tienes la baja alta. Así dice, ¿cierto? Que lo dicen así, lo dicen. Pero vamos a utilizar terminología también y nosotros la tratamos de explicar. Pulso disminuido y menos lleno. ¿Dónde se toman las pulsaciones de un ser humano, de un cristiano, de un paciente? ¿Dónde le puedo tomar yo las pulsaciones? Regularmente. Realmente aquí Correcto. y en el pulsón. Pero de qué lado será, mira ahí en el lado. Cerca de abajo del pulgar. Exacto, pero es el pulgar, es el de acá. Mira, porque eso, del lado del pulgar. Acuérdense que la humedad, o aquel que desciframos, se divide en radial y cubical. Exactamente. Muy bien, sí. Cardiomegalia, que es el corazón grande. Algunas personas con hipertensión, no sé si han notado que les dicen, ay, también me diagnosticaron que tengo el corazón grande. Cardiomegalia por el esfuerzo que está haciendo la máquina, la maquinaria, la bomba, ¿está? Está haciendo una hipertrofia. Correcto, esa es la expresión. Edema pulmonar, correcto. Distensión pulso-yugular. ¿Qué es hepatomegalia y esplenomegalia? El hepatomegalia es envenenamiento también del hígado y esplenomegalia de los brazos. Exacto. Hígado y vaso, o vaso e hígado se encuentran a
actividades frías, y atrofia muscular. atrofia Realmente, muscular. como no hay suficiente nutriente y oxígeno, la actividad fría. No, obviamente. Y el tercer fluido cardíaco. Como normalmente se vive en fisiología, tenemos dos sonidos, un do y un ga. Pero si se escucha un tercer ruido, uno puede ser normal, tal vez embarazados, el bebé, pero si estamos hablando de una persona normal, mediana edad, si se escucha un tercer ruido, ya sería un grito. Correcto. Bien. Fisiopatologías tenemos las peripatías congénitas, ya congénito familiar, y presión arterial no controlada, sube, baja, no tiene control. Correcto. Arritmias. Hagamos un paréntesis, la segunda hipertensión arterial que ya la vimos. Eso lo podríamos incluir en nuestro protocolo de manejo de hipertensión. Es decir, no es recomendable atender a un paciente con hipertensión arterial que no controlada, porque, mira tú, está en riesgo de una ICC, insuficiencia cardíaca congestiva. Hay muy alto riesgo de eso. Si es que ya no lo ha desarrollado y no lo hemos detectado. Entonces, por eso es que hacerle énfasis cuando se habla con el paciente, eso es atención. De explicarle, mire, es que no se puede atender porque el hecho de que usted no está controlado, eso implica complicaciones en el plan de manejo, en el tratamiento, señor, señora, porque ellos a veces creen, no me quiere atender. Ese doctor es grosero, llegó con una mala cara y no me quiere atender. Viendo que yo hice un esfuerzo, yo me vine de María Eugenia Pie y no me quieren atender. Todo eso, creo que manejemos esa situación. Explicarles que el no control es importante. Es importante para tener en cuenta. Sí, el 3, punto 3. Arriba sí, peripatías coronarias, infarto del miocardio y angina del pecho. Correcto. Bueno, en el infarto del miocardio es el músculo principal que hace el esfuerzo de hacer la citodiálisis. Exacto. Mira tú que hay dos términos importantes que debemos conocer. Infarto, ven acá, aquí alguien va a poner arritmia, ¿cierto? ¿Hay arritmia? ¿Quién es? A ustedes la arritmia. Ustedes son la arritmia. No hay más nada cardíaco, no hay más patología cardíaca. Tú me dijiste que habían pendientes por exponer. ¿Quiénes están pendientes por exponer? Para asignarle, pero para la próxima, obviamente, no va a ser ahora. Quiero que hagan infarto, me parece importante el tema de infarto y el tema de angina, o sea, dos personas. ¿Usted? Infarto. ¿Y quién más levantó la mano? ¿Quién? ¿Quién? Ah, usted, angina. Ah, lo tenía en mí. También está Samuel. ¿Dónde está Samuel? Ah, por eso están todos ahí. Karen, Adiel, Yamsiel, Deyiret. Se acercan el bien resto, tranquila. Pero esos dos, ahorita yo voy viendo temas que vamos a asignar, no hay problema. Pero eso me parece importante. Quiero que establezcan eso que ella está haciendo. Diferencia, profe, cuando es infarto y cuando es angina. Cuando es infarto y cuando hay angina, o sea, cuando hay necrosis, cuando no la hay. Cuando se le niega oxígeno al órgano cardíaco. Importante. Muy bien. Sí. Ayúdele. Mire que ella nunca le dejó caer la imagen a usted. Valvulopatías congénitas o adquiridas, o sea, un mal funcionamiento de las cuatro válvulas. Exacto. Esa persona, ojo, con valvulopatía cardíaca congénita y adquirida, la anterior, la arritmia y cardiopatías coronarias, ojo, además de el inconveniente que tienen en el plan de manejo, ojo, están asociadas, que es lo que tú estás diciendo. Yo les voy a decir que si esas personas del punto 3 y el punto 4 y el punto 6, miocarditis, pericarditis y endocarditis, llegaran a ser manejadas o tratadas para completar el protocolo de tratamiento que hemos visto anteriormente al tuyo, debemos decir también que son candidatos para qué, según lo que dijimos ahorita, para profilaxis antibiótica. O sea que cuando el médico trata al paciente de la angina de pecho, listo, está controlado, está manejado perfecto, aún así va con profilaxis. No, que a mí me dio un infarto, pero doctor, eso fue hace 6 meses, profilaxis. Doctor, yo sufro una simple valvulopatía de nacimiento, profilaxis. No, que lo mío es una pericarditis, y de pronto me dio que yo voy por la vacuna del COVID,
doctor, porque es que la vacuna del COVID daba pericarditis, ¿se acuerdan? Cuando dijeron que una de las vacunas daba pericarditis, ahora no me acuerdo cuál. No recuerdo cuál. Entonces, el paciente con esos antecedentes pasa a la profilaxis. Sí, va bien. Exactamente. La de AstraZeneca dijeron que daba pericarditis. Si me pregunto, bueno, les pregunto, haciendo un paréntesis, porque hay que hacer las cosas no como un chiste de pasillo, no. Decían por ahí, no. ¿Alguna evidenció a alguien con pericarditis, molestia cardíaca? ¿Algún compañero, algún amigo que no, mira, sí, a mí me empezó un dolor aquí en esta zona, me tuvieron que hacer? Bueno, yo sí evidencié un caso, ¿ok? Yo sí evidencié un caso de un paciente menor de edad, ¿sí? Que al aplicarle esa vacuna empezó a experimentar molestias y tuvo un periodo siempre considerable de manejo con un cardiólogo, porque empezó a experimentar pericarditis. Sí. Bueno, la miocarditis, pericarditis, endocarditis, inflamación de la cámara del corazón. Correcto. Y creo que le pasaste un. Sí, claro. Bien. Bueno, insuficiencia cardíaca derecha, problema de la congestión sistémica, que es el más periférico, como hablamos. ¿Esto por qué? Desde lo derecho. Aquí viene la sangre desoxigenada. ¿Cómo no puede dar? Como no puede dar una suficiente expulsión a la válvula pulmonar, se va a acumular aquí los dos demás y se da una congestión de las venas. Eso básicamente. Insuficiencia cardíaca izquierda por la congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque llega aquí. El ventrículo derecho expulsa la sangre para que el pulmón no lo oxigene. Se vuelve aquí. Pero si el ventrículo derecho no está haciendo una buena sístole, una buena contracción, puede haber un retroceso de esa sangre oxigenada, dando así una congestión pulmonar, más específicamente en los alveolos. Y en los edemas cardioventriculares pueden ser los dos síntomas, o sea, el corazón está muy dañado de los ventrículos. En manifestaciones solares tenemos alectos conocidos. La septicemia por boca seca, que se ve un mal funcionamiento de las glándulas debido a también la poca circulación de sangre, pero esto también se puede dar por los fármacos. Más que todo puede ser por los diabéticos, ya que como expulsan líquido de la sangre, como de electrolitos todos, las glándulas salivales no obtienen suficiente saliva, por lo cual te dan la boca seca. En la cianosis en la lengua también muy poco oxígeno, se puede ver la posición de los labios blancos, la lengua morada. Es una hipoxia, sería una infección, también puede ser una segura pulsación, hipoxia también. Pérdida de glucosa también lo mismo, y mayor sutilidad de lesiones orales. ¿Por qué? Bueno, se hemos visto que la cetonomía sería boca seca, muy poca producción de saliva. Resulta y pasa que la saliva es un protector microbiano para nuestro microbiota oral, como sabemos que tiene bacterias, disculpa. Las bacterias se tienen que autorregular. Gracias a la saliva tiene también enzimas de graneso y un pH que regula. Eso es algo lógico. Cuando una persona no está produciendo saliva, no, ¿y por qué mandan a cepillarse tan profusamente antes de acostarse el control? Ustedes no nos dicen, sí, a tal momento, pero antes de acostarse es importantísimo. Y nosotros pronto lo que dicen que la más importante es la antes de acostarse, no lo digo. Porque no hay circulación de saliva, se está dormido y ya queda la boca seca allí. ¿Qué pasa si no hay saliva? Eso lo debieron ver seguro en... ¿Qué vieron saliva? ¿Qué materia? Salivología. ¿Qué tiene la saliva? Control de bacterias
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona con serostomía, que es con boca seca, obviamente, ella no lo coloca, pero de allí deriva predisposición a caries y enfermedad periodontal. ¿Por qué? Porque es que la saliva es un controlador allí de la flora encavitadora, por lo que le dije que contiene. Es importante. Es más, esa lengua que tú muestras ahí es típica de la serostomía. La lengua, por falta de humectación, puede mostrar algunas grietas o fisuras allí en la superficie o en la cara dorsal, el dorso, ¿no? Lo que se ve ahí es el dorso de la lengua. La otra que tú muestras, cianosis, es todavía más frecuente. ¿Qué es algo cianótico? ¿Qué es un color cianótico? Un color azuloso o morado se torna. ¿Por qué? Porque el aporte de oxígeno, como es deficiente. Entonces, pues se torna de ese color la superficie. Hay lesiones por hipoxia. Miren ustedes, antes, les voy a contar, antes tenían los consultorios un equipo de oxígeno, ya no lo tienen, pero antes lo tenían. Antes era reglamentario que un odontólogo tuviera su tensiómetro. Ahora usted es un consultorio de tensiómetro, no hay, no tiene pilas, cómprenle las pilas allá en el D1, no son caras, y se demoran una cantidad de cosas para una toma básica de presión arterial. No tienen un termómetro. ¿Usted consideraría importante un termómetro en su consulta? Ahora sí, ahora ya lo vieron que sí. ¿Cómo detectamos si no es con termómetro la fiebre? ¿Cómo le detectaba la fiebre a usted a su mamá? Su mamá nunca la medía. Miren, las mamás tienen el medidor, ¿cierto? Con mayor alta sensibilidad que tocando. Eso, ¿cómo le hacía a su mamá? Algo que sí la hacía. Entonces, venían y con la mano le tocaba. ¿Y qué le decía? No, hija, no tiene fiebre. Oh, estás fresca. Estás fresca y radiante. Estás tibia. Tenía un medidor, pero ese medidor no tenía números, simplemente tenía percepción, sensibilidad, lógica. Hombre, si no estás cierto, si no estás caliente, estás fresquito. O sea que tú, en esa historia clínica, si tú tocas al paciente, tú vienes y dices, afebril al tacto. Eso es lo que puedes decir. Mal haces tú en decir, no señor, si no tiene fiebre, vamos a ponle allí, tiene 37 grados centígrados. No. Ustedes no han notado, sobre todo ahora con la pandemia, que se medían con regularidad la temperatura y a veces uno decía, ay, fíjate, la tengo en 36.5. No le saqué ninguna en 36.5. O 36. Bueno, ustedes no tuvieron infancia. Es el curso que menos infancia tuvo en la pandemia. O sea, en la pandemia el gozo era andarse tomando la temperatura. Eso era la diversión. Y había gente que la tenía en 36. Y así. Porque hay unos rangos, ¿no? Ojo con eso. No quiero que un paciente de ustedes, porque no lo tiene en 37, señor, no vayan a salir con eso. Entonces, importante, hay unos rangos ahí. Unos rangos. Validez de una mucosa, claro. Estamos hablando de vascularidad afectada. Estamos hablando de aporte de sangre, de oxígeno y de demás elementos que llegan insuficientemente a los tejidos. Una persona, ¿por qué puede tener palidez de una mucosa? Por anemia o por un trastorno cardiovascular también. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo sé yo que una mucosa está pálida? Bueno, porque después de hacer un examen oral, intraoral normal, por lo general, el color normal de una persona cristiana es rosado pálido. Tiende a ser siempre rosa, como dicen los libros. Rosa pálido o rosado. Ahí está. Entonces sabemos que hay palidez cuando no toma el tono ese rosa que siempre vemos. Importante. Si no hay saliva, que hay infecciones orales, es lógico. Entonces viene doña Cándida y también se aprovecha y monta todo ahí un conjunto residencial, porque no hay ningún control de esa flora bacteriana mientras está Cándida ahí. Estas condiciones sistémicas también generan un desbalance. Es una teoría que yo manejo y que la he podido confirmar en algunos artículos. Un desbalance inmunológico también. ¿Sí te das cuenta? ¿Ves? Hay también algo de inmunosupresión de por medio. Sangrado gingival. ¿Cómo se le llama el sangrado gingival?
Pero gingivitis sería inflamación. Dale ahí análisis cómo sonaría sangrado en las encías. Si gingivitis es inflamación de la encía, perdón, sangrado en la encía, ¿cómo será? Gingivorragia. Ya descomponemos la palabra. Muy bien, excelente, sigue. Bueno, intentaré dar un resumen de los fármacos. Dele. Inhibidores de enzima como el de angiotensina y los antagonistas de la receptora de angiotensina 2. Su función principal es que no se produzca lo menos posible la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor. Pero la diferencia es que los inhibidores de enzima como el de angiotensina, estos disminuyen son las aldosteronas, mientras que estos son directamente reductores de la angiotensina 2. Correcto. En beta bloqueantes son los bloqueados beta-adrenéticos, que es la que produce el sistema nervioso simpático cuando ve que el corazón no está funcionando correctamente, es que el cuerpo se autorregula. Pero eso no quiere decir que en todos los casos será lo más funcional para el corazón. Tenemos la aldosterona, reducir la aldosterona, que sería también disminución del sodio y del agua. Los dialécticos de ASA, estos actúan en el ASA-ADN, precisamente de los riñones, para la disminución de los electrolitos del sodio y el cloro. Y vasodilatadores pueden dilatar los vasos. En venas sería reducción de la precarga y en arterias sería la reducción postcarga. Protocolo, aquí tenemos un resumen de todas las aplicaciones y la calidad de la aplicación. En conductas médicas, antes de tratar al paciente, tenemos que decir, ver su historial clínico, ver cómo se siente, ver si puede soportar los procedimientos. En caso de que no se pueda atender, si la ciclo cardíaca no se ve controlada y si el paciente está como que excitado, se ven todos los síntomas, es mejor remitirlos al médico y postergar el procedimiento. Correcto, es decir, no porque la insuficiencia cardíaca sea la enfermedad que estamos analizando o revisando, indica que todos tienen que tratarlo de la misma manera. Hay unos grados de afectación, hay unos grados de afectación por insuficiencia cardíaca, hay una escala. Y algunos podemos atenderlos, obviamente siempre bajo la supervisión médica. O sea, la idea, como tú lo colocas, es siempre el médico debe tener conocimiento o estar informado de que al paciente se le va a hacer un plan de manejo odontológico. Ya usted en la orden llamada interconsulta le va a especificar cuál es y qué va a hacer. Por ejemplo, si usted va a hacer unas resinas, si va a requerir el uso de anestésicos con vasoconstrictor, si es conveniente que el paciente esté mucho tiempo allí acostado. Acuérdense de la ortopnea, ¿se acuerdan? Los cambios de postura y la dificultad respiratoria, los horarios en los que se van a hacer los procedimientos, los pisos que tienen que subir para llegar a su consulta, el uso de fármacos adicionales postoperatorios como por ejemplo antibióticos y analgésicos. Eso es importante. Claro. Si en caso que se ve que es una etapa tipo 3 o 4, que ya la presión arterial es muy elevada, ya hasta supera la diástole, es mejor remitir al médico inmediatamente. Monitoreo de signos se recomienda pues, tener un monitoreo de la presión arterial y el pulso cardíaco. Y en el ambiente de la consulta, que es importante tener que el paciente esté relajado, reposado, tener el ambiente menos estresante posible para que se pueda hacer el procedimiento y no tengamos dificultad en cambios de la hipertensión. Claro. Uso de anestésica, se puede usar anestésicos locales vasoconstrictores, No hay problema. pero claro, con precaución. Y el paciente que toma beta bloqueadores es mejor utilizar el epinefrina. El procedimiento químico, si el paciente toma aspirina, es mejor que se lo tome pero 3 días antes. Suspenderla. Suspenderla 3 días. Pero esa suspensión lo habíamos hablado. ¿Qué pasa? No es lo mismo que él te diga, doctora, yo me tomo el ASA de mi cuenta. Si él se lo toma en su cuenta, la podemos suspender, ¿cierto? Nosotros, porque él decidió tomársela a él. Pero si es un médico el que se la está ordenando, ¿qué debemos hacer?
Interconsulta para solicitar al médico tratante la suspensión del antiagregante previo al procedimiento. Ya tú mides, ya tú sabes cuánto, lo tienes programado para el día tal, el día 15, ya tú sabes que como son 5 o 7 días antes, entonces el día 10 o el día 9 ya él debe dejarlo. Y también vas a hacer la salvedad con el paciente de dejar 2 o 3 días después de la exodoncia. Vamos a suponer que la exodoncia tú la vas a hacer simple y no vas a tomar puntos de sutura. Sacas la muelita y queda el alveolo libre. La idea no es que con el alveolo abierto el paciente le hace la extracción, todo chévere, pero llega a la casa a tomarse el asa. ¿Sí me entendés? No es lógico, no es coherente. La idea es darle por lo menos un periodo. Ustedes lo vieron en fisio, la estabilidad del coágulo. Esperar la estabilidad del coágulo para poder iniciar cualquier otro plan de manejo. El coágulo debe estabilizarse. Muy bien, ¿sí? Va por ahí. Automedicamentos. Algunos Algunos pacientes que utilizan antibióticos preventivos, por ejemplo, las prótesis vasculares, es mejor evitar los antiinflamatorios no esteroides, los tienes por un largo periodo, ya que esto puede afectar el corazón. Exactamente, los AINES prolongadamente evitando. Y la profilaxis, viste que lo habíamos dicho. Es profilaxis para esos que tienen prótesis valvular. Sí, se recomienda llevar Sí, bolsitas. plan de tratamiento. Se recomienda hacer controles frecuentes cada 3 o 4 meses y ver si mover al paciente con cuidado, o sea, no bajarlo bruscamente de la silla, porque eso también puede, también depende de la presión arterial que puede manejar. Y por último, en lo de la boca ya vimos, si tienen los síntomas que había explicado, es mejor entonces remitir al médico. Correcto. Y en el seguro de médicas tenemos el libro y en página web oficiales de insuficiencia cardíaca. Pero tomaste algo del libro, Sí, tomé el libro. hago una salvedad y aprovechemos que el compañero está grabando para que quede grabado. Oh, no le vaya a dar pausa ahora. No. Ojo que estamos dando los temas, un enfoque porque en la clase no podemos extender, pero no indica, está grabándose, pero no indica que no estudien todo el tema. La idea es que lo estudien ustedes el capítulo completo, que ahí no diga no. Este desarrollo de la cátedra lo vamos a hacer 50-50, ¿sí o no? Miren, se desmayó el terminal con la información, no soportó. Muy bien, descansen. Siguiente, rápidamente, muchachos. Impulso eléctrico del nodo sinoauricular y este impulso se transmite al nodo auriculoventricular, donde hay un retraso de 0,2 segundos que permite el llenado ventricular antes de la contracción, y así se va a garantizar una correcta circulación sanguínea y el suministro de oxígeno. Cuando nos llega un paciente con una arritmia, lo primero que tenemos que hacer, antes de atenderlo, es realizar una evaluación completa para minimizar los riesgos durante el tratamiento dental. Primero tenemos la historia clínica, que es lo que le preguntamos al paciente qué tipo de arritmia tiene y qué medicamentos está tomando, en especial si usa anticoagulantes o antiarrítmicos, y también si tiene dispositivos implantados como un marcapasos. Luego tenemos la consulta médica. Si encontramos que el paciente no tiene, si el paciente tiene una arritmia no controlada o presenta cambios recientes durante el tratamiento, lo más recomendable es que consultemos con su médico o con su cardiólogo. También las mediciones, bueno, siempre debemos medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca antes de iniciar y tratar de evaluar el nivel de estrés, el nivel de ansiedad, porque el estrés puede desencadenar una arritmia. Y bueno, ya en la consulta debemos tomar ciertas medidas para que el paciente esté seguro durante el tratamiento. Buscamos reducir el estrés,
programando citas cortas y tratando de tener un ambiente tranquilo para que el paciente no se altere. Durante el tratamiento también debemos vigilar la frecuencia cardíaca y la oxigenación para detectar cualquier cambio a tiempo. Y evitar interferencias, por ejemplo, como si el paciente tiene un marcapasos, se debe evitar usar dispositivos como un bisturí eléctrico. ¿Qué es un marcapasos? Es lo que se le pone a las personas, bueno, a ciertas personas cuando sufren del corazón. ¿Y cuál es la función de ese marcapasos? Marcapasos. Habíamos acordado que cada vez que yo dijera algo, ustedes debían tener que buscar, y lo buscó, que es un dispositivo electrónico que envía impulsos eléctricos al corazón para mantener el ritmo cardíaco adecuado. Las funciones son regulación del ritmo cardíaco y monitoreo. envía impulsos eléctricos al corazón, envía impulsos. Por eso, allá te aparece que ojo con el bisturí eléctrico. ¿Por qué? Va a tener allí una interrupción, un bloqueo de la corriente producto del elemento que tú estás utilizando. Y esta pregunta, hay de pronto en la odontología hoy, en la odontología moderna, además del bisturí, algunos otros dispositivos eléctricos o electrónicos. Sí, ¿verdad? ¿Como cuáles? Te ayudo. La modernidad que ha traído un localizador de conductos. ¿No has oído hablar del localizador apical? Claro. Les comento otro, el famoso escáner. Ya la periodoncia se ha modernizado y ya de pronto no es ese antiguo raspaje que hacían los odontólogos de antes y de que ese cálculo está pegado. Ya se utiliza un escáner, un elemento, un dispositivo, ¿sí? Controlado, que facilita la eliminación, el raspaje, el desatraje, porque son. Tiene sueño la compañera, porque son. Tenemos otro, que es ¿cuál? Hay otro. Bueno, ahí lo vamos buscando. Entonces, ¿qué pasa? En la consulta de un paciente con marcapasos, es decir, con dispositivo electrónico, producto de lo que es una que es un trastorno del ritmo cardíaco, y hay que regular el ritmo. Entonces, el marcapasos marca los pasos, valga la redundancia. Es decir, Pero tiene que lo que ser hace es tratar de intraoral, regular el ciclo porque es del el ritmo tercero. cardíaco, que tenga un ritmo en el corazón. ¿Listo? Dele, continúe, va bien. Por el uso de anestésicos, para este tipo de pacientes hay que tener en cuenta qué tipo de anestésicos se van a utilizar. Máximo se pueden utilizar 2 cálculos de anestesia en este tipo de pacientes y evitar mayormente los anestésicos que sean vasoconstrictores y evitar los tipos de anestésicos que puedan acelerar el ritmo cardíaco. Por ejemplo, ¿por qué la noradrenalina está en la lista negra? ¿Qué hace ella? Yo sé que es un vasoconstrictor, pero ¿qué tiene ella que no tengan nosotros? ¿O que tienen los otros que no tenga ella para estar en la lista negra? No contiene una dosis más alta de adrenalina. No, se trata del efecto. Algunos de los vasoconstrictores tienen un mayor efecto venoso y otros tienen un mayor efecto arterial. Por eso ya la En caso de que el paciente se nos salga de las manos y entre, por decirlo así, en pánico, que la anestesia le haga un efecto adverso, primeramente se debe detener el procedimiento, se tiene que intentar calmar al paciente o intentar tenerlo en reposo, se le deben monitorar los signos vitales, se le puede tomar la tensión, por eso es bastante importante que todos tengamos
bastante claro este procedimiento. Si el paciente empieza a tener dolor torácico, mareo o pérdida de conciencia, se recomienda llamar a emergencias o iniciar el RCP. ¿Qué significa RCP? Reanimación. ¿Reanimación qué? RC. R de reanimación y las otras dos letras. Porque eso que dice es verdad. Una vez yo le dije a un médico en Bogotá del hospital militar, usted hace maniobras de resucitación, y él dijo, no, lo que es el que resucita, nosotros hacemos reanimación. Pero tiene una célula, yo creo que cardio pulmonar. Eso, cardio pulmonar. Mira que esa cosa es importante. El uso de vasoconstrictores allí es limitado, pero miren que en ningún momento dice que no. Dice que no es limitado. Da algunas recomendaciones. Algunos de los compañeros van a hablar de vasoconstrictores y vamos a ver su efecto venoso arterial y por qué están incluidos allí. Pero ¿saben cuál es el verdadero truco de todo? Porque yo te voy a decir algo. Es más, tienes una tarea. Te voy a dejar una tarea. No, mentira, no te voy a dejar la tarea. Se la voy a dejar la va a traer en. Me está grabando, no voy a dejar grabando. Sí, no deje de grabar. No. Esta tarea me la va a hacer Isabela me va a hacer en papel bond. Próxima clase. ¿Qué anestésicos y qué vasoconstrictores podemos conseguir aquí? Aquí en Santa Marta, quiero decir, sí. Porque es que, muchachos, a mí me gusta partir, mis clases parten de realismo, de realidad. Si la clase mía no partiera de realidad y de experiencia, pues clase de gracia usted le da un libro, si después que pone el profesor, eso es el libro, profesor, ni se molesta. Entonces resulta que tiene que haber el toque de mi experiencia y el toque de por lo que se cuenta. Mal hago yo en colocarles y decirles, sí, cómprenme pivacaína cuando no sé qué, un pivacaína, y usted va al dental, ¿cierto? A preguntarle qué puede pasar. Como si aquí no la vendemos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces peco por mentiroso. Ella va a traer una lista en papel bond de anestésicos y vasoconstrictores que podemos conseguir en Santa Marta. ¿Cuántos almacenes dentales hay aquí? Ella lo va a investigar. Ella lo va a investigar. ¿Ok? Profesor, ¿qué son los 4? Listo, quiero saber qué se vende de anestésicos y de vasoconstrictores en esos 4. En dado caso de que uno salga y abrir un consultorio, tenga un caso voy a llamar y me encuentro con la sorpresa, ¿cierto? ¿Cuál sería la sorpresa? De que no vendan. Eso, está en la jugada. Entonces, eso, importante. Esa es la tarea, ¿ok? Para la próxima. Nombre de cada almacén dental. Esa es investigación. Y qué tipo de anestésico vende cada almacén dental. Importante, trabajo de investigación. Tengo otro para el compañero, ¿cierto? Porque lo prometido es deuda y no quiero que no se prometo y no. Papel bond para la próxima del compañero va a ser las profilaxis antibióticas que más se utilizan. ¿Con quién se va a ir él a averiguar las que más se utilizan? Te vas a ir con los duros aquí en profilaxis. ¿Conoce al profesor Nadie? Entonces te vas a ir con él. Profe, ya apartando un poco en la parte bibliográfica, de la parte del libro, que está usted como médico, ¿cierto? Como farmacólogo, ¿cuál usa? ¿Cuál recomienda? Eso es lo que quiero, la experiencia. Te vas a ir con el profesor Ronald, ¿lo conoce? ¿Viste? Con Ronald. Profesor Ronald, usted cuando ha hecho profilaxis, ¿cuál utiliza? ¿Qué otro profesor conoce que esté en la jugada? Solo ellos no están en la jugada. No, estamos graves. ¿Me vas a entrevistar a mí? No. Porque yo tiene que poner la tarea. No, ellos la Xiomara. No sé, el doctor Iván. No sé, la profesora panelista. Buenas. El profe Ian. ¿Qué queremos? El profesor que vaya a dar cambio, vamos a sumar. Oye, ustedes no, ya para que no
ahí, yo te digo, ¿cuánto es? No le gustaría. Eso me falta no. Tiene que ser. Y es más me falta porque bueno. Fotografía para la próxima, muchachos, ya van a terminar. 2 fotografías. ¿Qué fotos? Como los carteles, pero con la vida que tiene hoy. No con ninguna cosa, la vida, pero ¿se acuerdan de los uniformes? O sea, que están los uniformes. Hay 2 sin uniformes. Así que la está como verdad, tiene abajo. De hacer un papel moja papel moja para la gente sin uniforme. Vamos a colocarle un papel moja de valores, cifras de pulso, de las pulsaciones, de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, el peso también. O sea que ustedes me van a hacer una tabla que diga una persona en peso cuando está normal, elevado y disminuido, una persona cuando tiene fiebre está normal y la baja de temperatura, una persona cuando tiene pulsaciones normales, las pulsaciones están en el mismo para que tengan en cuenta su edad de empezaste ya a terminar. No aguantas, no aguantó. ¿Qué le pongo? Vamos a mandar posiciones anatómicas en el patrimonio. Cuando una persona está en posición de cúbito dorsal, de cúbito ventral, etc. Todo esto que dicen, paciente por ¿cómo usted se ve en este momento? Eso, hagan lo que compañero está apretando los labios. Pero está jugando hasta el final. A eso. Muchachos, se quedan los que pusieron, los que tienen seminario pendiente,